Vamos a orar para que luego pasen los niños también. Vamos a pedir al Señor en esta tarde su dirección. Oremos. Amado Dios, agradecemos porque nos das la bendición de estar en tu casa. Damos gracias, Señor, por los cantos que podemos ofrecerte, porque expresan, yo creo, Señor, en todos, o de todos, Señor, los que estamos aquí este día, Padre, lo que en verdad queremos que sea lo que tú ves y recibas de nosotros. Físicamente, Señor, tal vez no nos postramos, como dice el canto, ante ti, pero en el corazón, Señor, queremos estar de rodillas, tirados, con la frente en el suelo, Señor, en esa actitud interna del corazón, Señor, que nos hace cantarte y nos hace, Señor, adorarte genuinamente. Hemos esperado con ansia, Señor, este día. Yo creo que sí, Señor. Esperamos con ansias que llegue el domingo para llegar a tu casa. No decimos, ay, otra vez domingo. No, Señor. Deseamos de todo corazón que llegue este día en que nos reunimos para adorarte, para bendecirte, Señor, para honrarte, para glorificarte, para decirte de corazón, a través de un canto, Señor, lo que el corazón siente y quiere expresar, Señor, genuinamente. Pero también venimos, Señor, porque queremos que este corazón sea expuesto a tu palabra que cambia, que transforma, que purifica, santifica, perfecciona, regenera, que arranca, que quita, que limpia. Eso es lo que hace tu palabra bendita, Señor, y queremos que lo hagas otra vez. No dejes, Señor, que el enemigo robe la preciosa semilla que hoy tú quieres poner en nuestro corazón. No permitas que eso pase. Que podamos ser capaces de asentir, Señor, no con la cabeza, sino con el corazón, a toda la verdad que tú vas a exponer este día aquí. Y que quieres, Señor, que transforme la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Bendice, Señor, este tiempo, te lo rogamos. Que tu favor, Señor, se derrame en nuestra vida y podamos salir de este lugar no con el deseo de hacer nuestra voluntad, sino de hacer tu voluntad. No es fácil, pero queremos, Señor, honrarte y queremos que esta semana sea diferente, Señor, a la luz de lo que tu palabra quiere que nosotros hagamos, porque ya la estudiamos y hoy la vamos a oír expuesta a través de este sermón. Sé tú nuestro Maestro Espíritu Santo y háblanos como tú quieras hablar a cada uno de nosotros. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Y oramos también porque la bendición de Dios esté sobre los niños que van a entrar a tomar su clase. Señor, no entran a divertirse, a distraerse, no ese es el objetivo. Entran a estudiar tu palabra, Señor, y queremos que esa palabra cambie el corazón de estos niños. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. ¿Pueden pasar, niños? Bien. Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6. Evangelio de San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versos del 9 al 15. Vimos la semana pasada los versos del 5 al 8. Y hoy vamos a ver los versos, empezar el estudio de los versos 9 al 15 de Mateo 6. Bien, vamos a leer juntos, hermanos, si ya lo tienen, pues acompáñenme a leer este párrafo de la Escritura. Dice así, Mateo 6, 9 a 15. Leamos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cada vez que venimos a la presencia de Dios en oración, necesitamos tener claro que ese privilegio nos ha sido otorgado solo y mediante la persona de Jesucristo, por medio del cual ahora somos llamados hijos de Dios. Y ahora en este papel de hijos, con el derecho de llamar a Dios Padre. Y ese es el tema del sermón de este día, Padre nuestro. Vimos la semana pasada los versos 5 al 8, donde nuestro Señor nos dice cómo es que debemos orar y cómo no debemos orar. Y ahora vamos a entrar de lleno a examinar un poco, quizá un poco más rápido de lo que hicimos el año pasado, porque el año pasado revisamos la oración de nuestro Señor, los versos de 9 al 15. Lo vamos a empezar de nuevo en esta tarde, con el propósito bueno de aprender y de que el aprendizaje de la palabra de Dios nos ayude a disfrutar más la oración. La semana pasada vimos qué es orar, qué significa orar. Iniciamos pues con estas dos primeras frases de la oración del Señor y dice literalmente, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya leímos los versos 9 al 15 y es sorprendente cómo esta oración enseñada por el Señor Jesucristo a sus apóstoles es una oración tan hermosa, no precisamente para ser repetida indiscriminadamente, sino para ser una guía, como un modelo, un patrón, para saber cómo nosotros podemos dirigirnos al Padre cada vez que venimos a su presencia en oración. En ninguna parte dice que está prohibido que la digamos, ¿verdad? Yo he oído hermanos que antes de comenzar su diálogo en oración con el Señor suelen repetir parte de esta oración literalmente. Dios no dice que esté prohibido hacerlo. En el contexto de lo que estamos estudiando ahorita en el Sermón del Monte, lo que el Señor está prohibiendo, como dijimos la semana pasada, es la repetición hueca, sin sentido, la hipocresía, que revela de alguna manera que cuando una persona está haciendo estas cosas para ser vista, para que la gente les vea y para que tenga y se forme una buena opinión de ellos, dice el Señor, eso no sirve, eso se llama hipocresía. Y dijo el Señor, bueno, si lo que buscan es que la gente les reconozca, les halague y les diga que son muy espirituales, son gente muy entregada y devota a Dios por la forma en que oran y lo hacen en público, dice, ya tienen su recompensa, porque si eso es lo que buscan, ya lo obtuvieron, pero no la recompensa y el agrado de Dios. Y lo que nosotros buscamos cuando oramos, hermanos, es que a Dios se ha agradado. Nosotros practicamos, como dijimos la semana pasada, la oración pública, ¿no? Cada vez que nosotros estamos aquí en la casa de Dios, hay alguien que dirige la oración, al iniciar, durante el culto, al finalizar, siempre hay alguien que ora públicamente. Tuvimos nuestra reunión de oración a las 10 de la mañana y hay gente que siempre está orando. Se le designa un tiempo, un tema, una razón por la cual orar ahí en la mañana y estamos orando. Ayer estuvimos orando aquí de 5 a 8 de la noche. Y estuvimos orando, buscando al Señor, el rostro del Señor. Dios no está diciendo que no hagamos esas cosas. Lo que Dios está diciendo es que debemos tener cuidado de que cuando hacemos estas cosas, la motivación que tenemos sea la correcta. No que la gente diga, este hermano me gusta que ora porque cuando ora, no entiendo qué dice porque dice un montón de palabras extrañas, pero me gusta cómo ora. No es eso lo que buscamos, porque entonces caeríamos en la hipocresía. Entonces no está prohibido que en alguna forma, en algunas ocasiones, la repitamos. Pero ya no como solíamos hacerlo cuando creíamos que el solo hecho de repetir toda la oración monótonamente, aburridamente, iba a provocar de Dios una respuesta
por estar repitiendo de manera incansable esa oración. Y nosotros salimos de todo eso. Yo he visto por ahí en las paredes con una imagen pintada, ahí tal vez usted lo ha visto, ¿verdad? Dice, hay una frase, ya no recuerdo ahorita, estuve tratando de acordarme, pero no recuerdo qué dice, pero hay una frase ahí que dice, repítela 10 veces y verás cómo tu vida cambia. ¿Sabe? Usted lo ha visto, ¿no? Bueno, uno podría pensar que hay algo mágico en repetir ciertas expresiones o ciertas palabras, pero no es eso. No es eso, no hay magia en esto. No es que por repetir cierta frase o ciertas cosas, estas van a pasar, ¿verdad? Pues uno podría ponerse a pensar, bueno, quiero un plato de mole de hoy aquí ahorita. Voy a pensar, lo quiero ver aquí. Voy a repetirlo no 10, sino 50 veces. Y cuando abra mis ojos, ahí va a estar el plato. No va a pasar, ¿verdad? Es absurdo. Pues absurdo es también lo otro, ¿sí? Pensar que por repetir esta oración 10, 20, 50 veces, Dios va a apurarse a contestar porque sin duda alguna se sorprenderá de la forma como yo hago las cosas y no es así. Eso es lo que el Señor no está enseñando acá. Entonces la expresión Padre Nuestro implica un hecho contundente e irrevocable y es somos hijos de Dios. La expresión Padre Nuestro implica que nosotros somos hijos de Dios, lo cual echa por tierra la muy sonada mentira que por mucho tiempo se nos enseñó de que todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Dice, todos somos hijos de Dios. Usted lo puede oír allá afuera. Todos somos hijos de Dios. Yo creo que sí. Hemos oído esa expresión muchas veces. Nosotros un tiempo la dijimos también convencidos de que era cierto, porque lo creímos y creímos esa mentira. Pero la Biblia no dice eso por ningún lado. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, que es muy diferente. Que Dios nos hizo a todos, ¿sí? Que Dios nos formó a todos. Y muy distinto es que somos criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Primero Dios nos hizo físicamente. Dios nos dio vida biológica, ¿sí? A todos. Pero vida espiritual, no todos, ¿sí? Lo vamos a ver ahorita. Entonces la Biblia no dice por ningún lado que seamos hijos de Dios, todo el mundo. Al contrario, lo que sí dice la Biblia es que todo aquel que no tiene una verdadera comunión con el Padre Celestial a través de Jesucristo no es un hijo de Dios, no lo es. Juan 8:44 es un pasaje muy importante y me gusta mucho lo que dice Juan 8:44. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia no dice todos somos hijos de Dios. La Biblia dice, quien no conoce al Señor como Salvador personal no es hijo de Dios. De nuevo, Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 3:36 nos recuerda, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que se niega, el que se rebela, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que la Biblia dice. Efesios 2, versos 1 al 3. Dice Pablo con tanta contundencia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, y cuando habla del príncipe habla del diablo, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros, los que ahora somos salvos, todos nosotros vivimos en tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice Pablo, tiempo pasado, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que los demás. Si el Señor dice que podemos decir, Padre nuestro, en la oración que estamos empezando a examinar este día aquí, en Mateo 6, 9, implica que existe una relación verdadera con Dios, quien ahora es mi Dios, y además de ser mi Dios, es que mi Padre.
Y a quien yo con toda la confianza y el derecho de esa relación que ahora tengo con ese Dios, yo le puedo decir, Padre, ¿qué? Mío. Padre nuestro. ¿Sí? Entonces no solo Dios, es mi Dios, no solo es el Padre, es mi Padre. Y en esta tarde deseo que usted, hermano, cuando salga de este lugar, se vaya de este lugar con una perspectiva fresca, renovada, motivada para vivir su relación con Dios, su comunión con Dios de una manera diferente, ¿sí? Sabiendo que ese Dios no es solo Dios, es ahora nuestro Padre Celestial. De una manera profunda, diferente, ambiciosa cada día y fresca, renovada, nosotros querramos vivir nuestra relación y nuestra comunión con Dios en esta relación que tenemos ahora entre Padre e Hijo, de esta manera todos los días de esta nueva semana que Dios nos da. Esto implica la oración. Que nosotros querramos encontrarnos con Dios todos los días para hablar con ese Padre, pues yo creo que con quien tenemos tanto que hablar, ¿sí? Con quien tenemos tanto que comentar, que decir, a quien tenemos tanto que pedirle consejo, ¿verdad? Yo no puedo imaginarme, porque sé que sí lo hay, pero no puedo imaginarme esos hijos que viven ajenos a sus padres, tienen más confianza de hablar con el amigo en la calle, el compañero de trabajo, alguien ajeno a sus padres que con sus mismos padres. Y sí los hay. Hijos que jamás le piden un consejo a su papá, a su mamá, pero se lo piden al vecino, se lo piden al compañero de trabajo, se lo piden a otra persona que no les ama como les ama a sus papás y se dejan llevar por consejos que no vienen del corazón de alguien que verdaderamente les ama como le ama o le amaría a su papá y su mamá. Entonces no me puedo imaginar a nosotros como creyentes hermanos ajenos al consejo de Dios toda la semana. Yo le dije la semana pasada, yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que hay muchas ocupaciones, que vivimos ofuscados con una vida material que debemos atender. La Biblia jamás enseña que el creyente debe ser irresponsable. Nos dice, deja de trabajar para orar, deja de estudiar, de atender tus compromisos cotidianos para leer la Biblia. No, mire, sería fabuloso pasarnos el día orando. ¿O no le gustaría a usted? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Nos gustaría pasarnos mucho del tiempo del día orando o leyendo la Biblia, pero pues ¿a qué hora se cocina el pollo, verdad, hermanas? ¿A qué hora se limpiaría la casa? ¿A qué hora cumpliríamos con las jornadas de trabajo? ¿Y de dónde sacaríamos los recursos económicos para las necesidades familiares? Así es que hay que atender las demás cosas. Pero esto no implica descuidar nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión con Dios implica que tengamos tiempos específicos todos los días para orar. Y la oración significa tiempo de comunión con el Padre, con nuestro Padre. Por eso el Señor dice en el verso 9, vosotros pues oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa expresión Padre no era una forma de trato del judío hacia Dios. Si usted ha leído el Antiguo Testamento o ha leído la Biblia, por lo menos en alguna ocasión, y recuerda y ha puesto atención a leer la Biblia, va a encontrar que jamás en la Biblia, jamás, hermanos, ninguno osó jamás decirle a Dios Padre. Ninguna persona a nivel individual se dirigió a Dios llamándole Padre. Siempre hubo ese nombre, Dios, Jehová, el Todopoderoso, etcétera, etcétera. Siempre se refirieron a Dios de esta manera. Las únicas veces que en el Antiguo Testamento se menciona que a Dios se le llame Padre no es a nivel personal. Mire usted que Noé, Abraham, Jacob, Elías, David, Jeremías, Isaías y todos los profetas y ningún personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, jamás dijeron a Dios Padre de manera personal, jamás. Pocas veces se menciona a Dios como Padre. Jamás se mencionó a Dios como Padre a nivel individual, personal. Pero las pocas veces que se menciona a Dios llamándole Padre, se hace a nivel nacional. A nivel nacional. Y todas las veces que usted lea, y que son pocas las veces en el Antiguo Testamento que a Dios se le llama Padre, va a ser en el aspecto de la relación que Dios tenía con Israel como Padre y como Dios. Pero no como Padre de alguien en particular, y jamás ninguno se osó llamar a Dios Padre individualmente. Por ejemplo, el Salmo 68:5.
Es solo un ejemplo que quiero poner. El Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Fíjense lo que dice el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová, es Dios en su santa morada. O sea, el salmista está expresando que Dios es Padre, sí, pero no su Padre, sino Padre de ¿quién? De huérfanos y de viudas, de Israel, de todo el que está desamparado. Pero jamás David se atrevió a decir, mi Padre, nunca. Y mire que David vivió una comunión, una relación con Dios extraordinariamente buena, ¿no? David, de quien Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. Jamás David dijo, mi Padre. Y cuando David en alguno de sus salmos menciona a Dios como Padre, no lo hace en su experiencia personal, sino en relación de Dios con la nación de Israel. Dios era el Padre de la nación de Israel. Pero jamás ningún hombre se atrevió a llamarle Padre. Y ahora el Señor está enseñando a sus apóstoles que en esta nueva relación con Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios, sí, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Elías, de David, de Jeremías, de Isaías, de Malaquías, etcétera, 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 ese Dios puede ser llamado Padre. Ese Dios puede ser llamado Padre, Padre mío, mi Padre. Y cuando el Señor menciona aquí en el verso 9, ustedes deben orar así, Padre nuestro. Cuando los 12 apóstoles, 12 discípulos oyen al Señor diciéndole a Dios Padre, que ellos también pueden llamarle Padre, en la mente de esos 12 judíos, de seguro hubo un choque grande, porque el maestro está enseñando que esa nueva relación que ahora ellos tienen con Dios, no solo es Dios, sino ahora es que su Padre. Y mire, hermano, que la relación de un hijo con su padre es algo muy especial, ¿verdad? Vamos a ver en un momento cómo la ausencia de un padre puede afectar en la vida de los hijos en la casa, ¿verdad? Cómo puede trastornar el hogar, la ausencia de un hombre en el hogar, en los niños particularmente. Pero en la mente de los 12 apóstoles, sin duda alguna, hubo un choque muy fuerte porque ellos hasta ese momento habían sabido, entendido y tenían claro en su corazón que Dios estaba allá. Él era trascendente. Había una relación con Dios como pueblo. Ellos eran parte de una nación muy particular, pero jamás la idea, la concepción, por mínima que fuera, acerca de yo puedo llamar a Dios que Padre. Y mire, hermano, qué extraordinario es que ahora nosotros llamamos a Dios como Padre. Cuando usted ora, se acerca a Dios y le llama como Padre, Padre bueno, Padre mío, mi Padre. Qué hermoso, hermanos, que el Señor nos muestra que en esta nueva relación que tenemos con el Dios eterno, el Dios trascendente, el Dios inmanente, el Dios que está allá en los cielos. Ahora yo puedo tener una relación tan íntima como la que yo podría tener con mi Padre terrenal, llamándole a Dios de igual manera, de una manera más profunda, mi Padre celestial. Cuando Adán pecó, remontándonos un poquito hacia el Génesis, él perdió ese estatus de hijo y su relación con el Padre también se perdió. Hemos estado viendo el tema del pecado en la escuela dominical, todavía lo estamos viendo y lo veremos durante el resto del año. Y hemos estado viendo cómo el pecado causó tanto daño en toda la raza humana, ¿no? A través de Adán, el pecado vino a ser la experiencia de todos nosotros. Y la Biblia dice que el hombre nace en pecado, ¿sí? David lo expresa, ¿sí? En el Salmo 51, cuando dice, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? Fui engendrado siendo pecador. Porque quienes me engendraron fueron 2 pecadores, entonces yo nazco siendo pecador. Y eso no se puede apartar de nosotros, es nuestra naturaleza. El hombre nace siendo malo. Alguna vez un hombre se le acercó, un joven rico se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno, solo Dios. Y uno podría decir, bueno, ¿que a poco el Señor no era bueno? Él no se está refiriendo a él particularmente, él está hablando de la naturaleza humana. ¿Sí? Cuando él dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno. Él hace referencia al hecho de que el hombre no es bueno. No lo es. Nosotros tampoco lo somos, hermanos.
Necesitamos a Dios en la vida para que la vida cambie. Necesitamos un cambio de corazón. Y yo les hablé en la mañana en la escuela dominical de una cirugía que Dios hace espiritualmente hablando del cambio de corazón. Este corazón que está aquí, simbólicamente hablando, no puede hacer que el hombre que no conoce a Dios actúe como quiere. Porque lo único que puede, porque está inclinado a ello por naturaleza, es hacer lo malo. Y eso es lo que el Señor se refiere ahí cuando le dice, nadie hay bueno. Todos somos malos. Entonces cuando Adán pecó, él perdió ese estatus de hijo. Esa posición de hijo y su relación con el Padre también se perdió a causa del pecado. Cuando él desobedeció al pecar, eligió salirse de su comunión con el Padre, con su Padre, el que hasta ese momento, antes de pecar, había sido su Padre. Y todo aquel ambiente de amor, de confianza, de paz, todo se perdió al grado que la voz de Dios ya no sonó una voz tierna, amorosa, compasiva, llena de ese afán y deseo de oírla. Porque cuando el hombre pecó y oyó la voz de Dios, recuerde que hizo Adán, que hizo Eva. Dice, se escondieron. ¿Se acuerda? Dice, se escondieron. Oyeron la voz de Dios y se escondieron. Tuvieron miedo y sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Se escondieron. Ya no fue algo agradable a sus oídos y decidieron esconderse de Dios entre las hierbas. Este acto de esconderse solo podía significar algo. Ellos ya no tenían ni querían el compañerismo que Dios les había brindado hasta ese momento, previo al pecado. Y el Edén ya no era para ellos el lugar donde ellos anhelaban estar. Ya no. Ellos querían estar lejos de Dios. Ellos querían vivir ahora fuera del amor, del cuidado, la provisión, la presencia de Dios. Eso es lo que querían ellos, por eso se escondieron. El Edén significaba para ellos protección. La protección del Dios eterno, del Dios poderoso, de ese Dios como Padre. Eso significaba el Edén. Pero al pecar, ellos fueron echados, expulsados del Edén, y estar fuera ahora significaba vivir sin la protección de ese Padre, quien también dejó de ser su Padre. Fíjense qué fuerte y qué profundo es todo esto del pecado. Desde el pecado de Adán, todos nosotros los descendientes de él nacemos sin esa relación con Dios. Por eso es que es una mentira decir todos somos hijos de Dios. Pues la Biblia deja claro que es el pecado lo que impide que el ser humano vea a Dios como Padre y lo que impide que Dios vea al hombre como su hijo. Es el pecado. Por eso Romanos 3 es un pasaje muy clave en esto. Romanos 3, 10 a 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios voluntariamente, sinceramente. Es lo que quiere decir Pablo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo, ni uno. Y Romanos 3:23 agrega, por cuanto todos pecaron, están lejos, separados, destituidos de la gracia, la gloria y el amor de Dios. Pero ¿cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo puede dejar de ser esto la experiencia del ser humano? ¿Cómo puede dejar de ser esto la experiencia del ser humano? ¿Cómo, hermanos? Juan 1:12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué pasaje tan hermoso. A mí me fascina lo que el Señor dice por medio del apóstol Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio, ¿qué dice? El derecho, la potestad, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. Hasta entonces, hermanos. Mientras esto no pasa, el hombre está enemistado con Dios. Y por mucho que pronuncie a Dios y llene su boca de Dios y crea que busca a Dios y no hay un cambio interno, si Dios no hace esa cirugía espiritual y le quita ese corazón ajeno a Él y le pone el corazón que solo puede amarle a Él, entonces no hay amistad con Dios, no hay comunión con Dios, no existe relación con Dios y el hombre no puede llamar a Dios Padre. No se puede. No se puede. Ningún niño de la calle puede venirme a decir a mí, papá. Tendría que ser adoptado, ¿verdad?
Tendría que decir, oye, ¿hijo de quién eres? No tengo papá, no tengo mamá. ¿Dónde vives? En la calle. ¿Quieres ser mi hijo? Sí. Bueno, pues vamos a, no sé aquí cómo se lleva ese proceso de adopción, pero tendría que llenarse un montón de trámites quizá ante el gobierno y entonces el gobierno autorizarme a mí tener ese niño y adoptarlo para que entonces ahora lleve mis apellidos y entonces ese niño pueda llamarme como papá y yo pueda verlo como mi hijo, ¿sí? No por un proceso natural, sino mediante un proceso de adopción, que le da a ese hijo los mismos derechos que un hijo natural, ¿sí? Los mismos derechos. Me fascina que Juan dice entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios el derecho de ser hechos sus hijos. Y el verso 13 agrega, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Cuando el hombre viene a Dios y cree con todo su corazón que Jesucristo murió por él o por ella, entonces en ese momento, cuando esa persona se arrepiente, y arrepentirse implica un cambio de actitud, es darse cuenta de que no ha conocido a Dios, que por mucho que crea que conoce a Dios, está enemistado con Él y que su pecado, no porque sea un matón, un secuestrador, sino porque entiende que nació siendo pecador, ese pecado lo aleja de Dios y lo tiene enemistado con Dios, como ya leímos, y se arrepiente de eso, le dice a Dios, perdóname, yo te ruego me perdones, yo no sabía todo esto, pero quiero que me perdones. Cuando esa persona expresa esas palabras y pide perdón, en ese preciso momento es perdonado todo su pecado. Y en la voluntad bendita de Dios es recibido como un verdadero hijo de Dios. De nuevo Juan 1:12. En el bendito plan y voluntad eternas, ese hombre, esa mujer, esa persona llega a ser en ese instante hijo de Dios. Esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9, que es lo que estamos examinando, implica también que cuando nos relacionamos ahora con ese Padre celestial, nosotros debemos tener la conciencia de que ciertamente ahora podemos tratar a Dios como Padre, pero no olvidar que Él es Dios. Por eso el Señor dice, ustedes pueden llamar a Dios Padre, pero ese Padre ¿dónde está? Dice, está en los cielos. ¿Qué implica el hecho de que esté en los cielos? Implica la conciencia de parte de nosotros los hijos de Dios, de reverenciar a Dios y tratarlo con la reverencia, el respeto que se merece, aun cuando en la relación que ahora tenemos con Él, Él sea nuestro Padre y seamos nosotros sus hijos. Se nos olvida muchas veces, hermanos, a muchos cristianos, se nos olvida que el trato con el Padre no es el trato con el Padre celestial, no es el mismo trato que con el Padre terrenal. Hay hijos faltos de respeto con sus padres. Apenas crecen los hijos y creen que ya les pueden gritar a los papás, ¿verdad? Apenas crecen los hijos, ya creen que pueden mandar a sus padres. Y se cambian los papeles en el hogar. Y entonces el papá, la mamá son los hijos y los hijos llegan a ser los papás. Ellos son los que mandan ahora en la casa. No digo que pase siempre, pero pasen hasta en las mejores familias. Sucede. Y como esa es la relación que se tiene a veces en el hogar, creemos que a Dios lo podemos tratar igual. Y oran y le dicen, Dios, si vas a hacer algo, pero me lo haces ya. Y creemos que le podemos tronar los dedos a Dios, hermanos. Y estamos en una absoluta y total irreverencia. Por eso dice el Señor, cuando ustedes hablen en oración con su Padre, no olviden que Él está ¿dónde? En los cielos. Él es Dios. Y por mucha confianza que Dios diga que le pueden tener, no deben olvidar ni se les debe pasar por aquí de un lugar a otro que Él es Dios y que Él está en su santo trono y ustedes son simples mortales. Que Él es Dios, santo, 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 y que ustedes solo son pecadores perdonados. No se nos debe olvidar. Creemos que podemos tratar al Señor de maneras tan rústicas, tan bruscas y absurdas e irreverentes y faltas de respeto, que aún desde los púlpitos he oído yo predicadores hablar irreverentemente de Dios. Porque creen que el hecho de que Dios nos diga hijos nos da el derecho de ser irreverentes y faltos de respeto hacia Él. Hermanos, eso no se debe hacer. Y si lo hemos hecho o lo hacemos, dejemos de hacerlo. Porque eso es lo que dice el Señor acá. Padre nuestro que estás en los cielos. Creemos que podemos tratar a Dios como
de tú a tú. Y usted entiende qué significa eso, ¿verdad? De tú a tú, como alguien igual a mí y yo igual a él. Como si estamos en el mismo nivel, como si estamos en la misma posición. No, hermano. No. Me fascina cuando en Éxodo veo que el Señor se manifestaba en el monte Sinaí y entonces el pueblo oía a Dios bajar, veía a Dios bajar en la nube y tronaba y ardía el monte. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? No veía el monte, se tiraban al suelo con la cara entre la tierra y decían a Moisés, Moisés, no, nosotros no tratamos con él. Trata tú y lo que Dios tenga que decirnos que te lo diga a ti y tú nos lo dices a nosotros porque Dios es fuego consumidor. Eso es lo que dice el autor de Hebreos. Sí, Dios es amor. Dios es todo paciencia, Dios es todo misericordia, Dios es todo eso que usted y yo hemos experimentado y experimentamos todos los días en la relación y comunión que tenemos con Él. Pero dice el autor de los Hebreos, pero también es un fuego que consume. Y no se nos debe olvidar, hermanos. No. Pero también la oración Padre Nuestro implica que no solo es mi Padre, sino que cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Y esto nos da también una posición de relación con Cristo, hermanos, pues nos hace hermanos de Cristo. Nos pone en una posición privilegiada en la relación que tenemos ahora nosotros con Jesús como hermanos. Nosotros ahora tenemos el mismo título de Jesucristo delante del Padre Celestial. ¿Qué le parece? Ese título es Hijo. Hijo. Desde la eternidad el Hijo existía. Y Dios siempre llamó a su Hijo así, Hijo. Cuando Él fue bautizado, usted lo puede leer en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, al principio del ministerio del Señor, dice que cuando Él subió del agua, cuando Juan lo bautizó, lo metió bajo el agua y lo levantó. En ese momento se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando estaban ahí en el Evangelio de Mateo, cuando fueron al monte y Jesús tomó a algunos de los discípulos en la transfiguración, ellos oyeron la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí. Y sabe que, hermano, que Dios nos ha dado el mismo título a nosotros. Y nos dice que nosotros también somos que sus hijos. Yo no sé cuando usted piensa de sí en la relación que tiene con Dios, que usted es hijo, ¿cómo se siente? Si se siente orgulloso de ello, ojalá que sí. Si se siente inmerecedor de tan grande título, ojalá que sí. Si siente que Dios le ha dado tan alto honor llamándole hijo, el mismo título que Dios le ha dado a su Hijo amado. Y no hay diferencia en ello. No la hay. Somos hijos de Dios. Jesucristo es el Hijo natural de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Así lo dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Se imagina, hermano, el altísimo honor que Dios nos ha dado de que el Dios soberano, el Dios grande, el Dios único, maravilloso, ese Dios de la Biblia, ahora nos reconozca, ya no como enemigos suyos, sino por medio de Jesucristo, sus hijos? A mí esto me fascina y me deja con la boca abierta cuando lo leo en su palabra, porque fascina que Dios no se avergüence de verme así, en esta condición, siendo como soy, como su hijo. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres. Quisieran que fuera, ojalá que mi papá fuera un senador, un diputado, un gran ingeniero, un gran médico, pero es un carpintero, es un electricista, es un dependiente, nunca terminó la primaria. Pero mis amigos, tengo un amigo que su papá tiene 2, 3 títulos. Y llega a su casa y cuando ve a su padre se siente avergonzado de su padre. Ese padre jamás se va a avergonzar de ese hijo grosero, ¿verdad? Jamás. Porque el padre ama. Los padres aman a sus hijos, aunque sus hijos a veces se avergüencen de ellos.
¿Cuándo un papá se va a avergonzar de su hijo? ¿Verdad? Jamás. Me da ternura cuando yo veo a una madre recién dada a luz, ¿verdad? ¿Cómo agarra, usted que ya es mamá, usted sabe, ¿verdad? ¿Cómo agarra una madre a ese pequeño cuando acaba de salir ahí de la barriguita? ¿Verdad? Está todo lleno de cosas ahí, ¿verdad? Está todo lleno de cosas ese bebé. ¿Pero qué hace la mamá? Hoy lo agarra y se lo talla. ¿Pero qué dice la mamá? Ay, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Cuál es el hijo más hermoso, hermanos? El suyo, ¿verdad? El suyo, pues una mamá nunca va a decir, ay, qué hijo tan bonito el de la vecina, el mío está bien feo. No, jamás va a decir así una mamá, ¿verdad? Jamás. Puede estar chimuelito, puede estar como sea, pero ¿qué va a decir esa mamá? Qué bonito mi hijo y lo va a amar porque es su hijo. Aunque ese hijo crezca y un día le dé vergüenza a esa mamá, ese papá, ¿verdad? Imagínese a Dios, hermano. ¿Usted cree que a Dios le avergonzamos? ¿Le da vergüenza vernos como somos? No, hermano. Le entristece nuestra conducta. Le entristece y le duele como somos muchas veces. Nuestra forma de negarlo, nuestra forma de escupirlo, de pisotear su bendita sangre, pero jamás va a sentir vergüenza de sus hijos. Jamás, hermanos, jamás. ¿Se imagina el altísimo honor que Dios nos ha dado entonces ahora de reconocernos Dios como sus hijos? Adán y Eva existieron por la voluntad de Dios. No hubo intervención humana para que Adán y Eva existieran allá en Edén. Por lo tanto, Adán y Eva podrían decir literalmente que Dios era su padre, ¿verdad? Era su padre. No solo en el plano físico, sino en el plano espiritual. Porque Él los engendró. Él los creó. Ahora nosotros también somos engendrados mediante Jesucristo en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento Dios nos ha dado una vida nueva. Es lo que dijo el Señor a Nicodemo. Juan capítulo 3. Necesitas nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo escuchó esto dijo, pero ¿cómo? Yo ya tengo 60 años, probablemente tenía esa edad Nicodemo. 60 años puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer. Dijo el Señor, Nicodemo, lo que ya nació biológicamente, físicamente no puede volver a nacer. Pero lo que tú necesitas es nacer espiritualmente. Y esto es dejar de ser la persona que eres para convertirte en la persona que Dios quiere hacer de ti mediante Jesucristo. Necesitas dejar de pecar, dejar la vida que llevas, arrepentirte de esta vida, aceptar a Cristo en tu corazón y creer que Él es tu Señor para que tú puedas nacer de nuevo. Y cuando se dé ese nuevo nacimiento también se da un cambio de identidad con Dios. Entonces somos hijos de Dios, no antes. No antes, hermanos. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, Dios les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Y luego el verso 13 agrega, y con razón, los cuales, o sea, nosotros los que hemos creído y hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora entendemos mejor ese versículo. Cuando Juan dice no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, es porque esto es un plan bendito de Dios. Es porque Dios quiere, esto pasa. Al igual que con Adán y Eva en nuestro nacimiento espiritual, solo hubo la intervención de Dios. Porque nuestra nueva vida solo es producto del poder de Dios, hermanos. En esto no intervienen nuestros padres. Nadie, humanamente hablando, interviene en el nacimiento espiritual. Esto es poder de Dios. Si somos hijos de Dios y ahora somos hermanos de Jesucristo, esto ha hecho posible que nosotros, hermanos, ahora seamos también lo mismo, hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Verdad? Sí me da gusto llamarle hermano. Tenemos una relación hermosa entre nosotros, ¿verdad? De llamarnos hermanos. Cuando usted me da un abrazo o me da un beso, lo disfruto. ¿Sabe por qué? Porque es mi hermano, mi hermana en el Señor. Es mi familia en el Señor. Hace unos días yo le dije que Dios nos da el altísimo honor de ser parte de una familia espiritual. Aquí lloramos juntos o reímos juntos, ¿verdad?
nos ayudamos, nos apoyamos. Hacemos todo eso porque nos interesa que esta familia en el Señor esté fuerte. Si el Señor viniera hoy, quisiéramos que nos hallara firmes en Él. Y cuando alguien no está firme en el Señor, nos pesa, nos duele y hacemos lo que hay que hacer para que esa persona se ponga firme en el Señor, porque nos interesa que esta familia esté firme en Él, fuerte en Él. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer sin rayar en el fastidio, en el ser ahí encimosos. No, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos hacer para que estemos aquí, para que busquemos a Dios, porque somos hermanos y nos debe importar lo que nos pasa familiarmente hablando. Me parece increíble entonces, hermanos, que al ser hermanos de Jesucristo, viendo Él y sabiendo Él cómo somos, tampoco se avergüenza de llamarnos hermanos. Romanos 8, 16, 17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Coherederos significa juntamente con. Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Le parece a usted que esto es sorprendente, hermano? A mí sí. Yo soy heredero juntamente con el Señor. De todo lo que Dios le ha dado al Hijo, me lo ha dado a mí. Porque cuando Adán pecó, Dios dejó de ser su padre. Y fuera del Edén, vivió ya no aquella relación del Edén, sino una no relación con Dios. Y a esto se le llama pecado. Entonces, Adán y su descendencia han sufrido la pérdida de la paternidad. Tal como la ausencia paterna ha hecho tanto daño en la vida de los hijos en la sociedad actual y en la pasada, hermanos, la ausencia de Dios en la vida del ser humano ha producido también muchas grandes cosas terribles. Y la Biblia habla de ello. Quisiera compartir algunas estadísticas acerca de lo que hace mal o lo que produce mal la ausencia del padre en la vida de los hijos. Fíjese, se dice que la ausencia del padre de familia ha producido una influencia negativa y a la larga ha influido, y la tasa de divorcios hoy ha aumentado en un 68%. La tasa de divorcios hoy ha aumentado en un 68%. Además, un niño sin padre es 5 veces más propenso que un niño con padre a cometer suicidio. Un niño sin padre es 14 veces más propenso a abandonar la escuela y a no estudiar más. Un niño sin padre es 10 veces más propenso que un niño con padre a abusar de productos químicos y de las drogas y el alcohol y todo eso que está al alcance de los niños. Un niño sin padre es 10 veces más propenso que un niño con padre a parar en una institución estatal por falta de educación y apoyo familiar. Un niño sin padre es 25 veces más propenso que un niño con padre a parar en la cárcel por quebrantar la ley de alguna forma. Esas son algunas estadísticas que yo comparto con usted hoy. Vemos esto en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Porque las cárceles están cada vez más pobladas. Porque cada vez los lugares esos, los psiquiatras y los psicólogos están teniendo más trabajo, ¿verdad? Porque muchos niños son enviados al psicólogo, incluso muchas veces al psiquiatra, por la conducta en la escuela, ¿verdad? Porque hay la ausencia de un padre que no pone ejemplo ahí, etcétera. Bueno, ¿por qué? Claro, eso tampoco significa que la presencia de un hombre en la casa muchas veces dé valor o dé cierta seguridad a los hijos. Si no se ocupa el lugar de padre como tal en el hogar, eso a veces tampoco funciona. El parapeto no sirve, hermanos. La apariencia no sirve. El cuerpo de una persona ahí no sirve, si no hay la influencia que implica que esté un hombre ahí en el hogar. Y si nosotros somos como creyentes, varones dirigidos por Dios, pues nuestra presencia en el hogar debe ser de bendición. Solo es un pequeño paréntesis. Eso es lo que ha producido en el ser humano la falta de la figura paterna, lo que acabo de decirle, ¿verdad? Es lo que produce la ausencia de un padre en el hogar. ¿Y sabe qué? La ausencia de Dios como padre en la vida del ser humano también ha producido efectos devastadores. También los ha producido. Y quiero leerle solo unos 2 pasajes de la Biblia. Romanos 3, 10 a 18. Si usted me quiere acompañar, si puede, si no, se lo voy a leer, no se preocupe.
Romanos 3, 10 a 18, el apóstol Pablo dice esto aquí. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que produce la ausencia de Dios en la vida del ser humano, hermanos. Y vamos a ver Romanos ahí también, Romanos 1, 18 al 32. Es una lectura un poco larga, pero quiero compartirla con usted, porque eso es lo que la ausencia de Dios como Padre produce en la vida del ser humano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Eso significa sin freno, alguien que no tiene freno, límites, pero se encendieron en una vida sin frenos y límites unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como estos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, llenos, significa, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen ellos, sino que también se complacen viendo que otros también lo hacen. 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay otros pasajes, no se los quiero leer, si usted quiere apuntar: Gálatas 5, 19 a 21, Efesios 2, 1 al 3, Juan 8, 41 al 44. Podemos ver, hermanos, aquí cómo ha sido la ausencia de Dios en la vida del ser humano. ¿Usted recuerda cómo vivía cuando antes de conocer al Señor? Yo sí. Yo sé lo que era cuando no conocía a Dios. De dónde Dios me sacó, no solo a mí, sino bendito sea Dios, a toda mi familia. Dios nos vio con misericordia porque estábamos sumidos en el pecado. Y vivíamos religiosamente, haciendo muchas cosas que Dios nunca nos pidió, pero nos decían que había que hacerlo y lo hacíamos, pero jamás cambió nuestra vida. Hasta que vino el Señor, su bendita palabra a nuestro corazón, transformó nuestra vida. Y nos hizo sus hijos. Pero eso es lo que hace la ausencia de Dios como Padre en el ser humano. Y es lo que hace que el hombre viva así como vive. Porque el hombre sin Dios intenta suplir este vacío de Dios con toda clase de cosas, experiencias y situaciones que lo único que producen en el hombre es más hastío, más vacío, y quieren más y quieren más y quieren más de esto, porque eso no nos va a satisfacer jamás. El único que satisface al hombre es Dios. Él es el único. El único que llena al ser humano es Dios, hermanos. Él es el único. Podrá ser el hombre más rico del mundo, pero si no tiene a Cristo es el más miserable de todos. La única riqueza verdadera es la que Dios pone en nuestro corazón, y es su amor.
Así le dijo el Señor a Pablo en 1 Corintios 12, cuando le dijo, Señor, sáname. Pablo estaba enfermo físicamente y le dice, Señor, sáname. Y el Señor le dijo, no, Pablo, mi amor es lo que necesitas y mi amor lo tienes para estar bien. Entonces Pablo dijo, bueno, pues entonces más bien me voy a gozar en mi situación. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Pero ¿cómo se corrige esto, hermanos? Esto de vivir así, sin Dios. ¿Cómo se corrige esto? Solo se corrige si tú le dejas entrar a tu corazón. Si entiendes que tu vida sin Dios te lleva a esta clase de experiencias como la que leímos. Pues que el hombre sin Dios no puede dejar de vivir como vive, en sus odios y peleas, en sus vicios y todo eso. No puede, porque solo no se puede. Necesita el poder de Dios para un cambio de vida. Si ese corazón no es cambiado, entonces siempre será la misma persona. Dicen en mi tierra, aunque lo vistan de seda, igual se queda. Igual se queda. Porque necesita un cambio interno y ese cambio interno solo lo da Dios. Y mientras hay vida y oportunidad para que ese cambio se dé, cuando la vida se acaba todo. Hay gente que piensa, no, por eso se tienen que hacer estas cosas para que salga de ese lugar y se vaya al cielo. No, ya no hay chance. Ya no hay. Ya no hay. No se puede. Quisiéramos decir que sí, pero no es posible. Por eso Dios nos da una vida para encontrarlo, para conocerlo, experimentarlo y vivir la vida ahora en el Señor y saber que esa vida es mejor que la pasada, que la anterior. Yo les decía a los hermanos en la escuela dominical que a poco si lamentamos no hacer ciertas cosas, lamentamos no vivir como antes vivimos. Y los hermanos todos dijeron, algunos con ojotes así, no. Nos espanta solo el hecho de pensar que por alguna razón tuviéramos o quisiéramos regresar. Hermano, ¿qué dejaste en lo pasado? ¿Algo vale la pena por lo que quieras regresar? Yo creo que no. Lo mejor está aquí, con el Señor. Lo mejor está aquí ahora y lo tenemos abundantemente. Dios, hermanos, es nuestro Padre. La Biblia ordena a los hijos honrar a sus padres terrenales. Éxodo 20:12, Efesios 6, 1 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, dice Éxodo 20:12. Para que el Señor te dé una larga vida y seas de bendición. Y Pablo, recordando este mismo mandamiento a los efesios, les dice, bueno, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es justo delante de Dios, para que el Señor te bendiga y te haga de larga vida en la tierra que el Señor te da. Sí, Dios nos manda a los hijos a honrar a nuestros padres. Si usted tiene a su papá y a su mamá, hónrelos, hónrelos. No se haga el sordo. Como dirían en mi tierra, no se haga el loco. Honre a su padre y honre a su madre si los tiene. Pero también Dios en su palabra nos ordena que nosotros lo honremos a Él como Padre, hermanos. Deuteronomio 4, 1 al 40, nos manda esto. Deuteronomio 5, 29, Deuteronomio 30, 11 al 20, Jeremías 20, 11 al 14, son pasajes que nos dicen que debemos honrar a Dios como Padre. Hermano, si tan solo entendiéramos mejor lo que es honrar a Dios como Padre, lo que eso significa, entonces nuestra comunión con Él sería mucho mejor de la que es, basada en el amor y la gratitud y no por el miedo o la obligación. ¿O alguien está aquí hoy porque pues le tiene miedo al pastor? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que estamos aquí porque amamos a Dios, porque tenemos gratitud a Dios por todo lo que Dios es y hace en nuestra vida. Entenderíamos entonces lo que el Salmo 100, verso 4 nos dice. Cada vez que es tiempo de buscar al Señor, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces entenderíamos que saber que Dios es nuestro Padre nos debería proveer confianza en un Padre perfecto que no va a dejar de cuidarnos, guiarnos, sustentarnos y acompañarnos siempre. Porque Él sí dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta mucho la parábola y ya con eso vamos terminando, de Lucas 11, el hombre aquel que fue a medianoche a tocar la puerta de su amigo que ya estaba dormido. Fue y tocó insistentemente. Y aquel gritó, ¿quién es? Y dijo, soy tu vecino, soy fulano.
mira, acaban de llegar unas personas a mi casa y no tengo que ponerles delante, dame 3 panes. Y el otro dice, no, ya estoy metido en mi cama y mis niños están, además hoy se quisieron quedar mis niños conmigo y están aquí, ni modo que los despierte para levantarme a darte pan. Y aquel, imagínese, usted no sé si usted ha tenido a alguien en su casa, no sé, alguna hora incómoda, ¿verdad? No sé, en la madrugada, en la noche, o el teléfono ahora, ¿verdad? Está usted bien dormido a las 10 de la mañana y suena el teléfono. Y dice, ay, ¿quién osa levantarme tan temprano? Y de repente es alguien que le está pidiendo un favor. Dice, ¿qué no podías esperarte al rato? Te voy a ver. ¿Qué no te podías esperar? No, es que me urge, y es que me urge. Y le cuelga, y le vuelve a sonar el teléfono, y le vuelve a sonar el teléfono, y lo descuelga, y le suena el celular ahora. Bueno, dice el Señor, ¿qué hizo este hombre? Dijo, bueno, pues ni modo, para que no me siga molestando, se levantó y le dio lo que necesitaba. Y dice el Señor después, llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Lo que el Señor está enseñando aquí, hermanos, es que Dios jamás se va a cansar de escuchar el ruego de sus hijos que constantemente están rogando en el trono de su presencia. Jamás. Y si usted va a orar la misma cosa a Dios 10,000 veces, Dios 10,000 veces va a escuchar. Sí, hermano. En ninguna parte de la Biblia dice que usted con una vez que ore es suficiente. En ninguna parte. Dios se va a agradar de la oración de sus hijos. ¿O a poco usted, siendo padre, se harta de oír a sus hijitos pidiéndole pan? ¿Cuándo un buen padre ha dicho, ya estoy harto de ti, hazte para allá, ya oí, ¿qué crees que estoy sordo? Yo creo que hay padres que reaccionan así a veces hartos por alguna razón. No está bien. Si así sucediera, no está bien. Porque estaríamos implicando que Dios haría lo mismo con usted, porque usted tiene ese Padre celestial. Pero Dios no hace así con usted. Así es de que usted no haga lo mismo con sus hijos. ¿Sí? Y no lo hacemos. Entonces Dios está enseñándonos en esta parábola ahí de Lucas capítulo 11, que Dios anhela, desea que usted y yo insistamos, roguemos y busquemos su presencia, y en su presencia la respuesta a nuestras crisis. Dios está esperando, deseoso que lo busquemos en oración todas las veces posibles. Eso es lo que sí enseña la Biblia. Por eso el Señor pregunta, ¿qué padre de ustedes tiene un hijo que si le pide pan, le tiran una piedra? Si le piden un pescado, le dan una serpiente. O si le pide un huevo, le echan un escorpión. Imagínense. Dice el Señor, pues si ustedes, siendo que malos, dice ahí. Si ustedes siendo malos, pastor, yo no soy malo. Bueno, pues el Señor dice, si ustedes siendo malos, hacen lo bueno por sus hijos, tienen un padre que es mejor que ustedes. Eso es lo que el Señor está enseñando aquí. Ustedes tienen un padre que es mejor que ustedes que se consideran buenos padres. Ustedes tienen a uno que es mejor que ustedes y que les dará todo lo que ustedes pidan. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Les va a dar buenas dádivas a sus hijos, dice. ¿Cuánto más el Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo si se lo piden? Hermanos, ese es nuestro Padre que está en los cielos. Ese es el Dios al que nosotros llamamos y podemos llamar Padre. Ese es el Dios que usted puede llamar, si quiere, Padre, si le abre su corazón. Ese es el buen Padre que sabe qué cosas nosotros necesitamos, como ya lo vimos en el verso 8. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Dice, porque ustedes tienen un Padre que sabe de qué cosas ustedes necesitan. Jamás nuestros hijos han llegado con una lista de necesidades con nosotros, jamás. Papá, es que mira, y no me quiere decir, es que, y saca su listita, es que, nunca, hermanos. Siempre los padres estamos al cuidado de nuestros hijos, ¿no? Y sabemos cuando no tienen calcetines, cuando no tienen pantalones, cuando les hace falta zapatos, cuando les falta esto, lo otro, esto y aquello. Lo sabemos. Y Dios dice en su palabra, ustedes tienen un Padre que sabe qué, lo que necesitan. Sí lo tienen. Ese buen Padre que sabe de qué cosas tenemos necesidad cada día, aun cuando nuestra boca no lo diga, porque Él sí es un buen Padre y un Padre perfecto, que no merece nuestras dudas, sino todo lo contrario, toda nuestra confianza cada día en Él. Eso es lo que ese Padre Celestial sí merece, que nosotros confiemos en Él, que nosotros esperemos de Él. Como le dije hace 8 días, en esta experiencia de tener un Padre,
¿Qué pensaría usted de un niño, verdad? Que está ahí arrinconado y le dice el maestro, ¿por qué lloras? Es que no sé si mi papá me va a dar de comer hoy. ¿Qué se pensaría de ese padre, verdad? De seguro es un padre irresponsable. Qué duro ha de ser ese padre, sin corazón. Qué sé yo cuántas cosas diríamos de ese padre, de ese niño que está llorando ahí. Porque tal vez no pensaríamos, ese niño debe ser mentiroso. No, de seguro pensamos, esos padres no lo han de querer, no han de tratar mal. Qué sé yo cuántas cosas. Hermano, cuando nosotros vivimos ofuscados por las cosas materiales y descuidamos las cosas de Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo con nuestro Padre Celestial. Exactamente lo mismo. Y Dios no quiere que vivamos así, hermanos. Quiere que vivamos confiados en Él. Por eso Él dice, en el verso 33, lo va a decir al final, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas vendrán en su momento, por añadidura. Busca a Dios, confía en que ese Dios que buscas es un buen Padre que no te dejará. Sé insistente, responsable, buscando a Dios, y Dios suplirá lo que te haga falta para que tú no dejes de buscar su compañía, su comunión, su consejo. ¿Sí? ¿Le crees a Dios? Bueno, si le crees a Dios, entonces vive de tal manera que reflejes que lo que dices y cómo vives es lo que Dios ve en nuestro corazón, ¿verdad? Una vida de confianza absoluta en Él. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por permitirnos este día entender que tenemos a un Padre que nos trata con tanta paciencia cada día. No somos los mejores hijos, al contrario. Somos hijos desobedientes, somos hijos rebeldes muchas veces, hijos testarudos, necios, voluntariosos, que podemos hacer tu voluntad y elegimos hacer la nuestra, que sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Eso somos, Señor, y es hermoso saber que tú no te avergüenzas de nosotros. Jamás lo harás, Señor. Ayúdanos a vivir para demostrar con hechos, Señor, que entendemos tu palabra y que esta palabra bendita nos conduce, Señor, a una mejor comunión contigo cada día. Señor, te rogamos nos des esa capacidad para tomar decisiones que te honran y que el resultado de vivir la vida de tal forma que te honramos sean vidas para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdanos a vivir creyéndote a ti esta nueva semana, porque en verdad tu palabra dice que tú eres un Padre que sabe de qué cosas necesitamos antes que nosotros le pidamos. Por lo tanto, Señor, que sea nuestro anhelo esta semana vivir más cercanos a ti, que esta comunión que tenemos contigo se haga más estrecha, más viva, más rica, más valiosa, Señor, para que la vida espiritual, esta vida cristiana, esta vida que hoy tenemos en ti, Señor, sea lo que tú planeaste para nosotros, Padre. Llevamos tu nombre, Señor, por eso nos llamamos cristianos. Y sería terrible, Padre, deshonrar a ese Padre viviendo de manera distinta de lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas para que cada día de esta nueva semana que hemos empezado hoy puedan ser para la gloria y la honra tuya, Señor. No para honrarnos a nosotros, ni para hacer que nuestra carne, Padre, nuestra naturaleza pecaminosa, este corazón que es perverso, Señor, se salga con la suya. Ayúdanos, te lo pedimos, en el poder de Cristo Jesús.